A ver. Ya. Bien, muchachos, ¿cómo están? Vamos hoy día a trabajar el tema de la teoría subjetiva del valor. Esta teoría básicamente lo que busca explicar o analizar es de qué manera los consumidores, ¿no?, desarrollan sus actividades para, en este caso, satisfacer sus necesidades. Pero evidentemente el punto central van a ser las necesidades. De tal manera que vamos a mostrar acá una presentación del tema de esta forma, ¿ya? La economía necesita recursos, es decir, factores de producción, llámese recursos naturales, llámese bienes de capital, llámese fuerza laboral, llámese tecnología, capital humano, factor empresarial. Ese conjunto de elementos se conoce como recursos, ¿no? Y a esto hay que agregar el factor del conocimiento, o sea, el factor tecnológico, ¿está bien? De tal manera que si el conocimiento avanza, los recursos se podrán utilizar con eficiencia y con equidad. Ambos elementos buscarán satisfacer las necesidades del hombre. Ahora, las necesidades humanas vienen a ser las carencias, la falta de algo, ¿no?, la sensación de angustia que el hombre experimenta cuando obviamente tiene que conseguir algo que puede ser un bien o un servicio. Esa necesidad va a generar deseos, ¿verdad? O sea, representaciones subjetivas de lo que el hombre quiere consumir. Para que una persona pueda desear un bien, debe conocer obviamente la existencia de ese bien, ¿no es cierto? Esa es la idea. Luego de los deseos vendrá el esfuerzo, que es el proceso económico, la actividad de producción, la actividad de intercambio, y finalmente vendrá el consumo, ¿verdad? O sea, la satisfacción. Entonces, en base a este pequeño esquemita, vamos a empezar a observar ahora las intensidades en que las necesidades se van a desarrollar, ¿ya? A ver. Tenemos las necesidades primarias, que vienen a ser las necesidades vitales o biológicas, ¿ya? ¿Por qué se llaman biológicas? Porque tienen que ver con la vida, la fisiología humana. De tal manera que si el hombre no las logra satisfacer, entonces se va para la banda, el hombre muere, ¿verdad? Evidentemente el hombre fallece, aunque primero se tiene que enfermar porque es la naturaleza orgánica fisiológica del hombre, ¿verdad? Las necesidades primarias están asociadas a la alimentación, ¿verdad? La necesidad de vivienda, la necesidad de estar sano, la necesidad de dormir, la necesidad de vestirnos. Son las necesidades, por ejemplo, que en la época de las cuarentenas buscamos satisfacer. Sin eso, evidentemente, no podríamos fallecer o languidecer, ¿no es cierto? Luego están las necesidades secundarias, que vienen a ser necesidades generales o sociales. ¿Por qué se llaman necesidades sociales? Porque van a mejorar la existencia del hombre. O sea, si el hombre no las satisface, no va a morir. Pero sin embargo, no se va a desarrollar socialmente, no se va a desarrollar en lo que Abraham Maslow le llama la realización o la autorrealización, ¿verdad? Luego viene, bueno, las necesidades de transporte, la necesidad de educarnos, la necesidad de comunicarnos, la necesidad del ocio, del esparcimiento, van a ser necesidades secundarias, ¿está bien? Muchos de ustedes de repente hoy recién ya están incorporándose al sistema educativo, pero previamente se han tenido que alimentar, han tenido que estar sanos, han tenido que, ¿no?, vivir bajo un techo. Entonces, evidentemente la prioridad hace que las necesidades tengan diferentes intensidades, ¿está bien? Y por último vienen las necesidades suntuarias. ¿Por qué se llaman suntuarias? Porque tienen que ver con el lujo, ¿no? Tienen que ver con el boato. De tal manera que estas necesidades, al ser suntuarias, solo satisfacen la vanidad de la persona, ¿está bien? Solo satisfacen la vanidad de la persona, de tal manera que las personas que satisfacen estas necesidades básicamente son aquellas que están asociadas a ingresos más elevados, ¿verdad? Evidentemente, por ejemplo, usar pues un reloj Rolex de $12.000, ¿no? Puede costar más que un auto, más que una casa inclusive. Viajar en cruceros, ¿no? Hay cerca de 500.000 personas varadas en los diferentes océanos del mundo que se han quedado en cuarentena por los cruceros, ¿verdad? Esa es una realidad que se entiende cuando las personas tienen ingresos mucho más elevados, ¿no? Bueno, sin embargo, las necesidades van a estar sujetas a características o leyes, ¿verdad? ¿Cuáles son estas leyes que las necesidades van a traducir? En primer lugar, van a ser ilimitadas en número, es decir, las necesidades van a ser progresivas, ¿no? Las necesidades se van generando por la tecnología, por el avance de la producción, ya que el hombre nunca va a estar plenamente satisfecho. De tal manera que es el propio hombre el que va creando más necesidades.
Luego viene la característica biológica, la característica psíquica corporal del hombre, que significa que las necesidades van a ser limitadas en capacidad. De tal manera que siempre vamos a tener un límite de consumo, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, hambre, con 2 hamburguesas puedo estar satisfecho. De repente otra persona con 3, de repente alguien con una hamburguesa, pero siempre va a tener un límite. Al tener sueño podemos dormir 6 horas, 8 horas, de repente 10 horas, pero va a haber un límite siempre en el consumo, ¿verdad? Por eso decimos que la utilidad de las personas, o sea, la satisfacción que las personas generan siempre va a ser marginal, o sea, siempre va a ser decreciente en el sentido del consumo, ¿verdad? Además, las necesidades van a ser sustituibles, es decir, al momento que se satisfacen, las personas generan una demanda de carácter excluyente. Si no puedo comprar pavo en Navidad, entonces como pollo, pues no tengo mucho ingreso, ¿no? O de repente si tengo mucho dinero, voy a comer faisán, que cuesta $600, digamos, cada unidad. Entonces tenemos pues una diferencia de sustitución. Si no hay para cerveza, se toma ron, el más pobre toma alcohol puro. Entonces siempre se van a generar ese tipo de sustitución. Además, las necesidades se complementan en el sentido que a la hora que el consumidor adquiere un bien, debe adquirir otros bienes conexos, ¿no? O sea, si yo compro una computadora, debo comprarle un CPU, debo comprarle una cámara, ¿no? ¿Sí o no? Si compro, por ejemplo, pescado para hacer ceviche, debo comprar también cebolla, debo comprar limón. O sea, el complemento siempre se va a generar a la hora que consumimos. Las necesidades van a ser concurrentes, en el sentido que se presentan 2 al mismo tiempo o 3 al mismo tiempo de manera consecutiva, ¿no? Por ejemplo, el gobierno, a ver, ¿cómo ha enfrentado la crisis social? Ha tenido que construir hospitales, ¿no? Ha tenido que, de repente, reparar carreteras, ha tenido que dar bonos, pero tiene que elegir, obviamente, la prioridad, que es la alimentación de las personas. Entonces, entre hacer hospitales o dar bonos, evidentemente han preferido dar bonos, ¿no? Para que la gente pueda paliar el hambre que está experimentando. O sea, hay una concurrencia, lo cual obliga a elegir. Por lo tanto, de esta característica se va a derivar la condición fundamental que se llama la utilidad de elegir, ¿verdad? Y esa utilidad de elegir se llama el costo de oportunidad, ¿está bien? El costo de oportunidad. Y por último, las necesidades tienden a fijarse. ¿Qué significa fijarse? O sea, que van a generar hábitos y luego generan costumbres, ¿no? Generan los hábitos de manera individual y las costumbres de manera colectiva. Por ejemplo, el consumo de turrón se hace normalmente en épocas festivas asociadas a la Iglesia Católica, al mes de octubre, ¿no? Dicen mes del turrón, porque en ese mes, ¿no?, hay una costumbre de consumir ese dulce, ¿no? O de repente el hecho de que los lunes la mayoría de señoras o de restaurantes hacen lentejas, porque se ha quedado la costumbre que los lunes se debe empezar con la lenteja de la buena suerte. O los jueves con empadita, ¿no? ¿Sí? Evidentemente hay una fijación en el sentido que el consumo va a ser de carácter, digamos, fijable, ¿no? Bueno, hasta ahí viene la parte netamente económica. Sin embargo, en el siglo XX, más o menos en los años 50, ¿no?, cuando el tirano mandó, se estableció lo que nosotros llamamos el análisis sociológico de las necesidades, ¿no? Y por eso apareció este señor llamado Abraham Maslow. Abraham Maslow hace un análisis sociológico, económico y psicológico, ¿no es cierto?, de las necesidades humanas. Y para eso él define los estamentos o las bases y también la parte, digamos, ascendente de las necesidades del hombre, definiéndolas de esta manera. A ver, en la base, o sea, en el primer, digamos, bloque, vamos a ubicar las necesidades prioritarias, que se llaman necesidades fisiológicas o corporales, ¿está bien? Estas necesidades son las que el hombre debe satisfacer, ¿no?, de manera primaria para mantener la vida, ¿no? Y también para desarrollarse en esa propia vida, ¿no? Por ejemplo, la actividad sexual no la podemos considerar dentro de la economía como una necesidad, pero en el campo psicológico, en el campo sociológico sí se va a considerar, porque de acá viene la reproducción. Y la reproducción no es un tema de economía, es un tema demográfico. Por eso decimos que este es un enfoque más allá de lo económico, ¿no? El sexo, la vivienda, el vestido, el estar sano, el comer, el respirar, ¿no es cierto?, vienen a ser las necesidades corporales o fisiológicas.
Una vez que el hombre ya satisface estas necesidades, viene el segundo escalón, que se llama las necesidades de seguridad. Pero no tanto la seguridad en el sentido que no nos asalten, que no nos roben, no. Hablamos de la seguridad proyectada, la seguridad también presente, ¿no? La seguridad colectiva, o sea, el estado de salud, ¿no es cierto? Estar sanos, ¿no? Buscamos siempre ante una enfermedad reaccionar. Buscamos también nuestra propia seguridad personal, ¿no? Las viviendas hoy tienen cámaras, ¿no? Las urbanizaciones están enrejadas. ¿Por qué? Porque justamente el hombre busca una seguridad que no solamente es en lo físico, sino también de carácter colectivo. Y también estaría el sistema previsional, o sea, lo que nosotros llamamos el fondo de pensiones, ¿verdad? El fondo de pensiones, porque el trabajador evidentemente tiene un sistema de ONP, tiene su AFP pensando en su vejez. La AFP justamente busca, ¿no es cierto?, tener pues la proyección cuando la persona ya no pueda trabajar. Por ejemplo, en estos meses hemos tenido una experiencia de que el gobierno y el Congreso han tenido un conflicto justamente por el tema de las AFP. Mucha gente hoy está sacando su plata de la AFP. O sea, lo que iba a recibir cuando iba a ser ya jubilado, hoy lo está recibiendo porque tiene que comer, tiene que educarse, tiene que pagar su casa. Entonces, lo que busca es la previsión en segundo lugar y lo que busca prioritariamente es vivir, ¿no es cierto? Esa es la idea. Bueno, luego están las necesidades afectivas. A partir de acá, la economía ya deja de tener una vigencia al 100%. Acá entra ya más el aspecto psicológico, ¿no? Se llaman afectivas porque obviamente tienen que ver con la necesidad de recibir amor, la necesidad de recibir, no sé, compañía, ¿no? Pertenecer a un grupo social, ¿verdad? Eso evidentemente refleja lo que nosotros llamamos las necesidades afectivas. Luego vienen las necesidades de autoestima. Bueno, acá ya entra la parte no solamente psicológica, sino también sociológica, porque lo que busca el hombre es lograr éxitos inmediatos, obtener un prestigio en lo que haga. Lo que podemos hacer se puede llamar arte, se puede llamar oficio, se puede llamar profesión. Un emolentero, ¿no es cierto?, desarrolla un oficio. Y si ese señor considera que con ese oficio tiene un ingreso que le permite vivir tranquilamente, está satisfaciendo su autoestima, ¿sí o no? Esa es la idea que tenía Maslow, ¿no? Y por último viene las necesidades de autorrealización. Estas necesidades ya son más complejas, ¿no? Porque tienen que ver con el cumplimiento de metas finales, ¿no? Imagínense, un ingeniero no creo que se quede solamente en bachiller o en licenciado, buscará hacer pues una maestría, buscará un doctorado en ingeniería, buscará, no sé, un PhD, un MBA, ¿no? ¿Sí o no? Eso evidentemente es porque hay de por medio pues una capacidad de cumplir metas, ¿no? Hay una señora que se llama Lucía Belmo, ¿no? Ella hace 25 años empezó vendiendo cosméticos a domicilio. Hoy es una de las dueñas de Belcor, una de las compañías más grandes de cosméticos, no solamente acá, sino en América Latina. Esas marcas Unir, Avon, Saison, pues imagínate, hoy son conocidas, ¿no?, a nivel regional. Y eso significa que esa señora ha cumplido pues una meta final, ¿no? Ha cumplido un logro de su capacidad personal. Eso se llama la autorrealización, ¿ya? Bueno. ¿Qué más? Vamos a entrar ya a la parte netamente subjetiva que se conoce como el modelo de utilidad. Hemos visto que el hombre busca satisfacer necesidades, pero basándose en un principio, que las necesidades son limitadas en capacidad. Entonces, el consumidor demanda un producto en base a la situación de utilidad que tiene. Entonces, ¿cómo se define la utilidad? Se define como el grado de satisfacción, o sea, de placer. Algunos le llaman ofelinidad. Esa palabrita ofelinidad, muchachos, es un término ya netamente social, ¿verdad? Que se asocia, pues, evidentemente, a lo que el hombre busca obtener individualmente. Por eso se llama modelo subjetivo. Grado de satisfacción que genera un bien. Si yo me tomo una gaseosa, voy a tener una satisfacción. Esa satisfacción obviamente se llama utilidad. Utilidad viene de útil, ¿no? Si veo este video y veo la clase, voy a estar satisfecho, aprendo algo. La clase me genera una utilidad. Subo a un ómnibus de transporte público y viajo y llego a mi destino, me siento satisfecho, o sea, obtengo una utilidad. Pero la utilidad tiene características. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, es subjetiva. Subjetiva significa que es individual. Lo que para uno es útil, para otra persona no lo es, ¿verdad?
Por ejemplo, si yo soy vegetariano, pues para mí la carne, la chuleta de cerdo, obviamente no van a tener utilidad, ¿no es cierto? O de repente, pues, si soy calvo, no voy a tener utilidad, pues, en una barbería, ¿no es cierto? Evidentemente la utilidad es netamente subjetiva, ¿no es cierto? Además, la utilidad tiene un carácter ordinal. Cuidado con esto, ordinal, o sea, se define bajo un orden subjetivo. No es una utilidad cardinal. Yo no puedo decir, comerme una hamburguesa me dio 60 útiles, porque la utilidad no la podemos medir, ¿verdad? Pero sí puedo decir que la segunda hamburguesa me ha satisfecho menos que la primera, porque la primera la comí cuando tenía mucho más hambre que cuando comí la segunda hamburguesa. O sea, pues eso se llama el orden, ¿verdad? ¿No? Las primeras horas de sueño van a tener más utilidad que cuando ya te despertaste. Cuando ya te despertaste ya no quieres dormir porque tu orden subjetivo te ha dicho bien claro que estás satisfecho, ¿verdad? Carácter ordinario. Y como dijimos hace unos instantes, la utilidad no se puede cuantificar, o sea, no la podemos medir, ¿verdad? Porque evidentemente hasta ahora el hombre, con todo el avance tecnológico, no ha descubierto el utilímetro. Bueno, vamos a hacer una metáfora sobre el utilímetro. El utilímetro sería, en nuestra imaginación, un aparatito que mediría la utilidad. O sea, si llamo por teléfono a un familiar y tengo una satisfacción, el utilímetro marcaría la satisfacción que me ha dado hacer esa llamada, ¿no? Si me tomo un caldo de gallina y tengo un utilímetro, el utilímetro marcaría qué satisfacción me ha dado ese alimento. Pero eso es imposible porque hasta ahora el hombre, con toda la tecnología, no logra, pues, medir la utilidad, ¿no?, de manera cardinal, ¿ya? Bueno, pero los economistas, como alucinan demasiado, asumen, ¿no es cierto?, que la utilidad la podemos clasificar, que la utilidad la podemos medir. Y por eso hablamos de dos tipos de utilidad. La utilidad total, o sea, UT, y la utilidad marginal. Esto es muy importante, así que vamos a darle un sentido netamente subjetivo, ¿ya? La utilidad total es el grado de satisfacción absoluta que genera un producto, ¿ya? Un producto que vamos a llamar X, ¿no? Si hacemos un poco de formalismo a la teoría, ¿no?, vamos a decir, la utilidad total está en función a cuánto de X estoy consumiendo, ¿no? O sea que si yo consumo 2 hamburguesas, me va a dar una utilidad total. Al consumir 3 hamburguesas, supuestamente la utilidad total debe ser mucho mayor, porque 3 hamburguesas satisfacen el hambre mucho más que 2, y mucho más que la primera, ¿sí o no? Aunque en algún momento esa utilidad se va a estancar. ¿Por qué se va a estancar? Porque no olvidemos que las necesidades son limitadas en capacidad, y al ser limitadas en capacidad, en algún momento, ¿no?, entramos a la saturación. Por eso este concepto no es muy usado. Este es el concepto que me interesa, la utilidad marginal. Antes de explicarlo, yo haría una pregunta. Hace medio año, tú pasabas por una farmacia y veías, por ejemplo, un litro de alcohol, una botella de 1 litro de alcohol. Preguntaba, señor, ¿cuánto está esa botella de litro de alcohol? 2 soles, 3 soles, máximo 5 soles, el más caro. Ahora es un objeto de lujo. Se vende en los centros comerciales, ¿no? En lugar de zapatos ahora venden alcohol, ¿no? ¿A cuánto? 25, 30 soles. El alcohol gel ahora inclusive cuesta mucho más, ¿no? Tú hace 6 meses veías a una persona con mascarilla y pensabas que esa persona ya estaba a punto de morir. Hoy para no morir tenemos que usar mascarilla, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué las mascarillas hace 6 meses las regalaban o las vendían a una china 50 céntimos y hoy se venden pues a un precio mucho mayor? ¿Por qué hoy pagamos más por una mascarilla, por un alcohol? Las medicinas, ¿no? La pantomicina que se costaba 1 sol, hoy cuesta 30 soles, ¿no? Entonces, ¿por qué esa situación? Porque evidentemente la utilidad marginal ha aumentado. La satisfacción que está generando esos bienes ahora es mucho mayor. Por eso decimos, la utilidad marginal es el grado de satisfacción, ojo a la palabra, adicional, o sea, al margen, ¿no? El margen significa lo que uno aumenta, que me genera el producto, ¿está bien? Bueno, a ver, un poquito de matemática. ¿Cómo calculamos la utilidad marginal? Sería así, ¿ya? Este símbolo significa variación, ¿ya? Variación de la utilidad total, o sea, cuánto subió mi satisfacción a la hora que ha aumentado el consumo de un producto. Bueno, esto lo podemos llevar a un ejemplito para poderlo identificar, ¿ya? A ver, veamos. Imagínate que está haciendo un poco de frío y tenemos ya no que tomar un helado, sino comernos una mazamorra morada, ¿no?
A ver, el consumo de mazamorra, donde la utilidad total de la mazamorra y la utilidad marginal se mide en útiles, ¿ya? Bueno, útiles vendría a ser, en mi alucinación, el grado, ¿no? O la unidad en la que se mide la utilidad. Así como la temperatura se mide en grados Celsius, ¿no? O la presión se mide en bar, ¿no? O de repente la intensidad de corriente se mide en amperes, ¿no es cierto? Evidentemente acá vamos a medirla en útiles, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona. A ver, este es un ejemplo que ya van a entender si se identifican de manera objetiva. A ver, esta es la cantidad de mazamorras que estoy dispuesto a comerme, ¿no? No había ninguna mazamorra, la primera mazamorrita, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, pero no cada día, sino de manera consecutiva, ¿ya? Está haciendo frío, son 6 de la tarde, ya veo a la señora que está en la esquinita con sus ollitas, ¿no? Su vestidito rojo con puntitos blancos, acá su lacito, vendiendo la mazamorra. Y le digo, Panchita, ¿cuánto está la mazamorra? Me está 2 soles 50 la porción. Bueno, supongamos que no le compro nada, por lo tanto mi utilidad sería 0. Obvio, pues si no consumo no hay satisfacción. Por lo tanto la utilidad marginal también sería 0. A ver, vamos a suponer que me como la primera mazamorra. Esta primera mazamorra, dentro de mi alucinación, dentro de mi forma de cuantificar, me da una utilidad igual a 5. Bueno, la utilidad puede ser 60, la utilidad puede ser 1.000.000, la utilidad puede ser seno de 37 grados, la utilidad puede ser, no sé, 7.000. Puedo darle cualquier valor, lo importante es la secuencia, digamos, marginal que vamos a observar. Si la primera mazamorra me da 5 útiles, significa que esa utilidad marginal sería igual a 5. Porque de 0 a 5, ¿cuánto ha aumentado? Ha aumentado exactamente 5. O sea, esa es la condición fundamental porque es la primera mazamorra. Ahora, señora, denme una segunda mazamorra que está muy rica. La segunda mazamorra, en conjunto, las 2 mazamorras ya consumidas, me dan una utilidad total de 8. Eso significa que la utilidad total ha subido, obvio, porque tengo ahora más consumo de mazamorra. Pero, ¿cuál es la utilidad marginal que me da la segunda? O sea, ¿qué satisfacción me genera la segunda? Me genera una satisfacción solamente de 3. Ahora, ¿por qué la segunda me satisface menos que la primera? Porque es lógico que en la segunda ya tengo un cierto nivel de satisfacción anterior, ¿verdad? Por eso la utilidad marginal tiene que ir disminuyendo. O sea, yo deseé más la primera que la segunda. Pero como insisto, me consumo la tercera y mi utilidad total, me doy cuenta, ahora es 10. Pero ¿cuánto sería su utilidad marginal? Sería solamente este incremento. Y la utilidad marginal sería igual a 2. O sea, ¿te das cuenta? La utilidad marginal va disminuyendo porque en algún momento nos vamos a llenar. En algún momento nos vamos a saturar. Pido la cuarta mazamorra y me doy cuenta que la utilidad total no se ha movido. Por lo tanto, con la cuarta mazamorra he llegado a mi satisfacción máxima. Cuando la utilidad marginal es 0, significa que ya estamos saturados, ¿no? Y por tanto, si consumimos una quinta mazamorra, habrá un problema ya ¿no? De inclusive orgánico, un problema ya digamos, hasta de afectar tu propia vida, ¿no? Y por lo tanto, la utilidad total ya bajó. ¿Cuánto sería su utilidad marginal? Fíjate, la utilidad marginal sería menos 3. O sea, no es que sea negativa en sí, o negativo el consumo de un bien, sino es negativo su utilidad marginal. Esa es la lógica que, si ustedes esto lo llevan a un diagrama y lo van a plotear, lo llevan al sistema bidimensional, se van a dar cuenta que esto va a tener la siguiente conducta. A ver, este es el valor que tiene la utilidad, ¿está bien? Vamos a darle un valor hasta 10. Y acá vamos a tener la cantidad de mazamorras que vamos consumiendo. Si vamos graficando 0,0, 1,5, 2,8, 3,10, 4,10 y 5,7, vamos a tener esta forma de la primera curva, ¿no? La utilidad total llega a su punto de saturación y luego empieza a decaer. Es decir, ya no queremos consumir más mazamorras. En cambio, la utilidad marginal, observa, va a ir disminuyendo. La utilidad marginal va a ir cayendo. Y te das cuenta que en algún momento la utilidad marginal va a ser negativa. Es decir, observa, esta zona hacia la derecha indica que ya no quieres más mazamorra porque pones en peligro tu vida. ¿Y qué pasa con la sexta, con la séptima y la octava? Ahí quedaste, ¿verdad? Bueno, antes de terminar, muchachos, voy a ponerles un ejemplo con el cual vamos también a plantear la tarea, ¿ya? A ver, una pregunta. ¿Por qué, a ver, en un cine,
por qué en un cine la cancha cuesta más que la entrada. Lo ponemos a pensar, el negocio de los cines no es vender las entradas, sino vender la cancha. Tú vas a un cine, pagas 20 soles una entrada, un buen cine, pero cuando vas a comprar la cancha, 40 soles. Tú dices, o sea, yo he venido a pagar por la cancha el doble que por una entrada. Yo no vengo al cine a comer cancha, yo vengo a ver la película, pero la cancha es un complemento. Pero esa cancha te genera una utilidad, ¿no?, marginal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías de cine ahora para que tú compres cancha? Te dicen, ¿no?, puedes llenar la segunda vez gratis, ¿no? O sea, llenas tu cajota y una vez que la consumes, regresas al lugar, te la vuelven a llenar, pero no la terminas, ¿no? Porque es evidente que ya la segunda caja tiene una utilidad marginal mucho menor. Por eso que el precio tiende a ser más alto en la primera cajita, ¿verdad? Bueno, para terminar, la tarea que le vamos a dejar va a ser bien simple, ¿ya? A ver, voy a pedirles por favor una cosita que es la siguiente, ¿ya? Ustedes usando, no gráficos, los gráficos no son, digamos, relevantes para el tema. Van a establecer lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿por qué el agua tiene un precio menor que los diamantes? Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Cuál de estos dos bienes tiene más valor de uso? El agua. Sin agua no hay vida. Puedes tener muchos diamantes, pero ¿de qué te vale tener muchos diamantes si no te satisface nada? Pero a la hora de venderlos, ¿no?, tu vecina te dice, regálame un balde de agua, y se lo regalan, ni siquiera se lo vendes, ¿no? Porque tienes agua en cantidad. Pero si te dice, regálame tu diamante, no lo vas a hacer. O un diamante se puede comprar hasta un hospital, ¿no? ¿Sí o no? De tal manera que lo que tienen que hacer ustedes es demostrar, usando esta teoría, por qué los diamantes tienen un precio mayor que el agua. Ya, demostrarlo, obviamente, investiguen sobre el concepto de utilidad marginal. Muchas gracias.